segundo día de la tercera jornada de Equidad de Género, Salud, Ciudadanía y Diversidad. Y para el día de hoy estaba programada la ponencia Políticas Públicas y Género, pros y contras de alinearnos a la institucionalidad. Lamentablemente la maestra Abril Zarco Iturbide no nos va a poder acompañar por motivos externos y personales, pero nos acompaña la licenciada Carmona López en su representación. Ella es abogada, feminista, especializada en derechos humanos. Ella estudió la licenciatura en Derecho por la UNAM, también cursó un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ella ha tomado un curso de postítulo de la Universidad de Chile en Derechos de las Mujeres, Teoría y Práctica. Es fundadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua y también es representante de madres de mujeres víctimas del feminicidio. Además, ha sido trabajadora en la Administración Pública Federal, en la Procuraduría General de la República y también en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y finalmente, ella también ha impartido clases como profesora de la UNAM en la Escuela de Trabajo Social y Universidad de la Ciudad de México. Pues bueno, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y como les comentaba la compañera, vengo a leer la ponencia que preparó la maestra Violeta Zarco. Ella me pidió que pudiera estar con ustedes para transmitirles el trabajo que ella ha preparado y posteriormente tendremos el espacio para comentarios y entonces podríamos hacer otros comentarios más desde mi experiencia también en la administración pública. La ponencia está titulada como Políticas Públicas y Género, pros y contras de la alienación de la institucionalidad. Violeta Zarco es licenciada en Psicología por la UNAM, maestra de Estudios de Género por el Colegio de México, feminista, autónoma, porque aunque se contrate en instituciones, renuncia a institucionalizarse. La acompañante, voluntaria de mujeres en situación de aborto, consultora independiente en temas de género y políticas públicas, profesora de asignatura en la licenciatura de Psicología en la Universidad Iberoamericana y durante el 2013 y 2014 colabora además con la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación Pública en el área de atención integral a la violencia laboral y docente de género. Ha publicado artículos y capítulos de libros relacionados con temas de género, violencia y medios de comunicación, cuerpo y estereotipos de belleza, mujeres, ciudadanía y participación política, entre otros. He de comenzar esta ponencia agradeciendo calurosamente a la persona que lee estas líneas, compensar con la claridad y confianza de que logrará transmitirles lo que busco. He tenido que pedirle a ella que lea para ustedes lo que logré escribir aquí ante mi ausencia física en este auditorio. Esta ausencia se debe a que en estos días me encuentro en el proceso físico, intelectual, subjetivo, identitario, de hacer llegar a este mundo una criatura a la que la sociedad y su sistema dicotomizante de género le asignará el sexo de niña. Y con ello, un sinfín de características que hemos de llamar femeninas. Por ello, yo prefiero llamarlas feminizantes. Y significarán para esta criatura construir su identidad y sus experiencias en este mundo desde un lugar específico. Yo, desde mi subjetividad feminista y como lo personal es político y lo político es personal, intentaré minimizar en lo posible esta influencia. No sé hasta dónde y cómo lo lograré, pero lo intentaré. Porque también es parte de lo que yo misma he aprendido que significa ser mujer. Y es que, como ustedes seguro saben, es una de las razones por la cual estuvieron interesados en estar aquí. La subjetividad de las mujeres se constituye a partir y alrededor de los otros. Son los otros quienes nos vuelven sujetas, quienes nos promueven de identidad, de habla, de discurso, e incluso de identidad política. La paradoja, según nos dice Rosy Braidotti, de ser definida por otros, reside en que las mujeres terminan por ser definidas como otros. Son representadas como diferentes del hombre y esta diferencia le da un valor negativo. La diferencia es pues una marca de inferioridad. Es desde esta marca de inferioridad y situándome como resistente de la misma que hoy quisiera hablarles del papel de los feminismos en los espacios públicos, más específicamente en los espacios institucionales.
gubernamentales. Eso es donde en un escritorio y sin interactuar con la persona, con las personas que viven el día a día de la discriminación y la desigualdad, donde se puede decidir desde el monto de una beca para una niña indígena hasta los requisitos de que un adolescente debe cubrir para ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Es desde esta marca de interioridad que a lo largo de los siglos los feminismos han construido sus luchas y reivindicado día a día espacios para las mujeres. Es desde esta marca de interioridad que en las últimas décadas las mujeres y las feministas nos han insertado en el diseño, planeación y ejecución de las políticas públicas, que no son mucho más que las estrategias generadas para resolver desde el Estado y las instituciones de gobierno un problema que se ha colocado como de interés público, o sea, del pueblo. Y es aquí donde comienzan los problemas. El pueblo es un ente masculino y más que masculino, patriarcal. Cuando un político o un funcionario dice que trabajará solo para el pueblo, o cuando por lindo que suene, nos dice que solo el pueblo puede salvar al pueblo, como nos dijeron hoy en la tarde, en ese pueblo en el que habla, las mujeres no estamos incluidas. O sí lo estamos, pero no como iguales. De acuerdo con Simone de Beauvoir, las mujeres están representadas y construidas como diferentes por una sociedad que necesita excluirlas de las áreas cruciales de la vida cívica. Esa diferencia u otredad que las mujeres corporativizan resulta necesaria para sostener el prestigio de uno del sexo masculino. La descalificación del sujeto femenino en la vida pública, pero también en la vida privada, es una necesidad estructural de un sistema que construye las diferencias como oposiciones, lo cual constituye la mejor manera de afirmar las normas o el estándar normal de lo masculino. Es en estos espacios de poder público, en estas instituciones masculinas, patriarcales y descalificadoras de los sujetos mujeres, que las feministas nos incorporamos en programas de gobierno que dicen trabajar para disminuir la desigualdad, erradicar la violencia, fomentar el acceso a nuestros derechos y tal vez, solo tal vez, efectivamente sea esa su intención. Sin embargo, el trabajo se genera desde la misma lógica patriarcal, misógina, masculinista, heteronormativa, que recluta feministas para legitimarse, perpetuarse y seguir haciéndose valer. Bueno, nos decía el presidente, ¿no? Así como las feministas nos dejamos, entre comillas, porque eso de dejarse es también una decisión bien o mal sustentada, poco o muy justificada, poco o muy ingenua, pero incluirse en una institución patriarcal, machista y misógena que nos exige otra vez, entre comillas, porque hemos decidido incluirnos ahí, despojarnos de ideales y actuar e interactuar con las mismas lógicas patriarcales y falocéntricas que intentábamos deconstruir, ejerciendo un poder autoritario sobre las que intentábamos desconstruir, ejerciendo este poder sobre nuestras subordinadas, sirviendo desde posturas mucho aún más sumisas que las que criticamos en relación a marido-mujer o a un patrón. En el servicio público también es llamado señor secretario o señor presidente, conjuntando equipos de trabajo donde la competencia, la descalificación, la despersonalización impregnan las relaciones, sobre todo entre mujeres. Y es como señala Andrea Facio, debemos también tomar en cuenta que las mujeres a las que se les permite ejercer el poder en forma patriarcal pagan un precio muy alto, no solo porque tienen que esforzarse lo doble para lograr a medias, sino que deben hacerlo sin solidarizarse con sus congéneres, las otras mujeres. Además, deben ejercer el poder como lo determina el sistema patriarcal sobre las otras y no para las personas. Esto dicho desde quienes trabajan en la administración pública. Es así como incluirlos en una institución que no solo atenta contra muchos los derechos que hemos reivindicado a lo largo del tiempo, sino que además le hace juego al patriarcado, invisibilizando a las mujeres, convirtiéndolas en un número, un caso, una estadística, una víctima, una beneficiaria, una votante, una electora,
en un botín político y una vez más las despoja de su ser sujeto para definirla a partir de los otros. Decidí usar para el título de esta ponencia la palabra alienarnos, buscando hacer evidente el hecho de que cuando nos incluimos en las instituciones de gobierno, aún con la mejor intención de transformar las condiciones de las mujeres y la posición de estas en la sociedad, terminamos por aceptar ciertas condiciones propias de que la institución determina. La institución tira línea sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer, lo que se puede o no se puede decir, sobre la manera en que se puede o se debe escribir un texto, un oficio, un comunicado, una ley, un proyecto, y tal vez el error radica en que nos incluimos en las instituciones desde el desconocimiento y la ingenuidad de los proyectos impulsados en las mismas. Nos incluimos creyendo, o mejor dicho, o con mayor precisión, deseando que esta vez sí haya modificaciones estructurales. Y terminamos topándonos con una realidad más añeja que el propio proyecto, y que es la propia institución. Puede transformar las formas, pero no puede trastocar los fondos. La institución nos tira línea sobre los temas de mujeres, que son importantes para abordar, que son aquellos que se deciden en las reuniones de la consorte del rey, en las reuniones de gabinete con el señor presidente, o nos tira líneas sobre las poblaciones vulnerables con quienes debemos trabajar, que dicho sea de paso, pocas veces son las mujeres lesbianas o las trabajadoras sexuales, que no son las víctimas de trata. Esas se han salido ya del huacán y esas no se defienden, esas se defienden solas, no forman parte de los programas de gobierno. Decidí también usar el término alienarse, porque es un juego de palabras echando mano de la dislexia que me aquejó cuando niña. Cuando mis ojos leen esa palabra, mi mente socióloga lee alienarse. Dos términos que no son lo mismo, pero casi igual. Cuando una se alinea en la institución, se alinea también con la alienación desde la teoría marxista del materialismo histórico. Hace alusión a la expropiación de la fuerza de trabajo de las personas por parte del sistema capitalista. Es decir, la persona trabajadora no es dueña ni de su fuerza, ni de su trabajo, ni del fruto de su trabajo, ni siquiera de su potencialización del potencial humano. Queda reducida a un eslabón dentro del proceso de producción, esperando la paga de un salario, el cual no es realmente un producto de su trabajo, sino un pago que el patrón realiza a cambio de un derecho de explotar. Sé que la comparación de la figura del obrero en la fábrica con la figura feminista en la institución puede resultar chocante, exagerada e incluso irreal. Sin embargo, haciendo un ejercicio de autorreflexión y autocrítica, la comparación no es tan descabellada. Es un modelo capitalista. En el modelo capitalista no importan las personas, ni sus vidas, ni su trabajo, sino importa la plusvalía, el capital generado a partir de las anteriores. En las instituciones, y valga decirlo, en las instituciones, programas y áreas dedicadas a las políticas públicas para la igualdad, lo que importa son los productos. La promulgación de la ley, la aprobación del presupuesto, el aumento de números de mujeres en la nómina, el número de mujeres de víctimas atendidas, el número de documentos publicados. Lo que pasa con esa ley, cómo se usa el presupuesto, lo que digan de esos documentos o cómo fueron atendidas esas víctimas, poco importa. Así nos congratulamos y conformamos cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es modificada para hacer más ágil la declaración de la alerta de género, a sabiendas que meses después la ley será usada a modo por instituciones que deben ejecutarla. Nos alegramos y festejamos que la interrupción del embarazo sea realizada en clínicas de salud del Distrito Federal, sin pensar en el maltrato que viven las mujeres todos los días ahí dentro por parte del personal médico. O que las instancias de procuración de justicia cuenten con protocolos específicos para la atención a las mujeres que hayan vivido violencia sexual, a sabiendas de que allá afuera existen casos como el de Yaquili Rubio. En fin, tenemos muchos ejemplos de los contras, que implica para los feminismos y las feministas esta alienación con las instituciones. Cuando mi querida amiga y hermana Tania Rocha me invitó a dar esta conferencia, pensé en hablar
tanto en los contras como en los pros. Llevaría varias páginas escritas y más aún de un año de inserta en la institución y no se me ha ocurrido ningún pro. Y es que el meollo para quienes por angas o por mangas nos hemos incluido en algún momento en alguna de estas instituciones, está cómo incorporarse a ellas y trabajar desde la propia trinchera y con los límites que le impone la misma, para que realmente pueda generar cambios estructurales. Los únicos pros que he encontrado se quedan a nivel micro, casi podría decir personal. Trabajando dentro de la institución he encontrado la oportunidad de acompañar a mujeres en situación de violencia, que aún a pesar de la propia institución han logrado transitar por la situación y salir fortalecidas. Con ello no quiero decir que han tenido acceso a la justicia, porque la justicia no existe para las mujeres en este país, no la han visto. No han tenido acceso a la justicia, ni siquiera han logrado pasar un proceso de denuncia adecuado, ya no digamos respetuoso o eficiente, pero a pesar de todo han salido fortalecidas. También ahí he encontrado la posibilidad de tejer redes, de encontrar personas igualmente insatisfechas con el actuar de la propia institución y dispuestas a trabajar más allá de ella y a pesar de ella, para lograr transformaciones más sustanciales. Esto es más difícil, aunque no imposible, de hacer fuera de las instituciones. Se logra desde la sociedad civil, claro, ejerciendo la ciudadanía, que las mujeres no hemos aprendido ni nos han permitido ejercer. Pero es posible lograrlo fuera. Me parece que sigue siendo el punto clave de la inserción de los feminismos y las feministas en las instituciones. Nos hemos dado cuenta que desde ahí podemos lograr algo poco a poco, pero algo, y ese poco, es más difícil de lograr frente a lo mucho que se podía lograr ejerciendo la ciudadanía y picando piedra desde otras trincheras. El reto está, entonces, en ejercer las luchas y lograr los pocos o los muchos, sin incluirnos en el sistema patriarcal, sin ejercer los poderes con este sistema que quiere que lo ejerzamos, sin caer en la trampa de pensar que lo que estamos haciendo es todo lo que podemos hacer. Lo cierto es que este reto implica un proceso que algunas hemos dado en llamar despatriarcalización, y que por supuesto comienza con un proceso personal de autocuestionamiento, de reconocer qué de este sistema tengo introyectado, qué de ese sistema me facilita las cosas, qué de ese sistema me hace ganar dinero, qué de ese sistema perpetúa mis privilegios, de clase o de etnia, qué de este sistema me da de comer y qué de ese sistema me acomoda, o sea, me hace la vida más fácil, más cómoda. El reto es estar siempre alerta de nosotras mismas, de nuestras acciones, de nuestras luchas y de nuestras propias vidas reproductoras de desigualdades. El reto está en desacomodarnos, desconstruirnos, desalienarnos, desinstitucionalizarnos. Estemos donde estemos, trabajemos donde trabajemos y vivamos lo que vivamos. La pregunta es, ¿queremos cambiar nuestro mundo o solo vivir cómodas en él? Eso. Hasta aquí la maestra Violeta Zarco. Ella nos sigue estar viendo, así que este aplauso también le llega. Con muchos saludos a otro fuerte mano para ella y para el campo. Están ahora esperando el momento cercano de llegar al mundo, porque parece que no hay convención. Este mundo y todavía la tenemos esperando los últimos momentos. Bueno, pues desde aquí un saludo muy fuerte a la doctora y empecemos con la sesión de preguntas. A ver. Si no se anima, les hago un rebaño. Violeta y yo trabajamos juntas en esta dirección. Yo hasta el día de ayer renuncié. No pregunten por qué. El asunto es que esta discusión nos parece como muy importante traerla a espacios como estos, ¿no? Espacios de reflexión y de análisis. ¿Qué hacemos con las instituciones? Y creo que es el gran debate, es decir, nos subimos a ellas, aceptamos esto que hoy, gracias a nuestro Programa Nacional de Desarrollo, establece como obligación la perspectiva de género en todas las políticas públicas,
Entonces, hoy están muchas instituciones abriendo espacios públicos para decir que se abren áreas de igualdad de género y con presupuesto propio y ejerciendo la ley y ejerciendo los derechos. Y entonces entramos al gran debate de estos espacios, cómo construimos estos espacios y desde dónde nos subimos a estos espacios. Por eso las preguntas de Violeta, ¿no? ¿A dónde queremos y cómo nos subimos? Y creo que el debate está abierto permanentemente para las que en su momento operamos dentro de una instancia de administración pública desde unas instancias de organizaciones de la sociedad civil, y eso es lo que quiero agregar, si me permiten un ratito, porque también me parece que si idealizamos uno u otro espacio, perdemos el punto central de lo que plantea Violeta, que es ejercicio de la ciudadanía plena. En las organizaciones civiles, donde yo también he tenido la oportunidad de participar durante mucho tiempo en mi vida, también reproducimos estos procesos. Y difícilmente, si no nos logramos escapar y no nos logramos cuestionar, difícilmente también logramos tocar estos cambios estructurales a los que pretendemos llegar, ¿no? A veces las organizaciones civiles, hoy por hoy, cuando se nos dan financiamientos específicos, etcétera, también nos sujetamos de una u otra manera a los criterios institucionales y entonces nos volvemos locas haciendo el proyecto y buscando cumplir con el indicador que nos propusimos. Entonces el indicador es el número de programas que aplicamos, el número de recursos que dimos, el número de personas que atendimos, y también recaímos en la misma lógica, ¿no? Entonces creo que el punto central, y lo discutíamos un poco cuando Violeta preparaba esto, era cómo lograr llegar a esos cambios estructurales, cómo desmontamos toda esta cultura patriarcal que desde ahí se montan estos microespacios de ejercicio de ciudadanía para las mujeres, donde yo creo que todavía tenemos un reto muy largo para construirlo. Y ahora sí lo abro para preguntas. Bueno, mi pregunta va muy enfocada en cómo hacer que esta parte de... Sí, gracias. Mi pregunta va enfocada... Sí, porque si no, no te oye Violeta. En esta parte de cómo hacer que la diversidad también estemos incluyendo a los hombres, ¿no? Una de las cosas que yo noto mucho en mi trabajo, que es el día a día, yo llevo proyectos de diversidad en mi trabajo, y a la hora de estar tratando de hacer proyectos, cuando hablamos de diversidad, las mujeres son las que se interesan más, ¿no? Y jalar a los hombres a que también se unan, a que las mujeres tengan esa misma equidad, es muy difícil. No sé si ustedes han explorado como esta parte de cómo subir al barco a ambos y no que nada más las mujeres estén luchando como con esta patriarcalidad. No sé cómo va a ser el contestamos o esperamos. Sí, pues sí. Pues como tenemos tiempo, vamos contestando. Sí. Yo creo que a lo mejor habría que reflexionar un poco lo que plantea Violeta y que yo comparto. El asunto no es que se suban, es decir, lo masculino, y no necesariamente los hombres, es decir, la visión masculina y patriarcal está montada en quienes han estado ejerciendo estos espacios. ¿Por qué no se van a sumar a lo que tú estás haciendo? ¿O por qué difícilmente se suman a los espacios? Porque tú estás quitando un espacio de poder y control. Es decir, fíjate la discusión que teníamos en el espacio público, por ejemplo, de la institución. El atender a las mujeres víctimas, cuando te digo, por ejemplo, cuando estaba en la Procuraduría, no estando en la SED, el atender a mujeres víctimas de violencia, todo el tiempo nos decían, ajá, sí, y los hombres, los víctimos de violencia, ¿no? A ver, sí, hay 3, ¿no? Tengo 2.000 mujeres, 4 hombres víctimos. La política pública, dicha desde todos los planos, tendría que atender a las personas que sufren violencia independientemente del sexo. Entonces, sí creo que hay que hacer una visión y unos servicios que tengan que ver con todo esto. El tema, a mí lo que me preocuparía, un poco de tu pregunta, es que no es que los invitemos a que sean buena onda y se sumen a lo nuestro. Es como desmontamos una ideología que está puesta desde este tema de control, ¿no? Y donde lamentablemente, obviamente, quienes han estado en el espacio cómodo, dice Violeta, ¿no?
quienes nos hemos beneficiado y que de alguna manera algunas de nosotras también, no por ser mujeres, tenemos una visión clara de género y de igualdad. Es decir, hay quienes y las personas que se benefician de un sistema construido desde lo patriarcal, difícilmente se van a desmontar y se van a ir a proyectos que tienen que ver con construcciones igualitarias, ¿no? Con construcciones de ejercicio de poder, donde el poder se tiene que repartir y reestructurar, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que fácilmente lo que nos pasa permanentemente es, aquí está el presupuesto asignado, etiquetado para trabajar en igualdad de género? Entonces tú sacas un proyecto y te dicen, no, ese no, ¿no? ¿Por qué? Porque es como a largo plazo, ese tiene como otras características, y además cuál va a ser tu indicador, ¿no? Imagínate que nos empezábamos a evaluar por el tema que planteaba aquí Violeta. ¿Cómo atendieron a las víctimas? ¿Va a funcionar o no la alerta de género? Ya vimos lo que pasó con la alerta de género, pese a lo que costó la modificación de la ley. Entonces, hay como cómo desmontamos estos espacios de poder de tal manera que se permitan. A mí me parece que la preocupación, más allá de que se sumen los hombres, es cómo hacemos espacios para que entonces todos y todas podamos ser leídos en una circunstancia de igualdad de ciudadanía, ¿no? Es decir, tanto el víctima de violencia como la víctima de violencia tiene derecho, perdón por lo chusco, pero así lo entendemos más claro, ejercemos en igualdad de circunstancias los derechos y recibimos las mismas posibilidades de cambio y de superación de una institución, de un gobierno que nos debe una respuesta igual en condiciones de equidad, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco más el debate. A mí la verdad es que se sumen hombres o no se sumen no me parece un punto, un indicador serio para decir que estamos trabajando por diversidad. Me parece que el tema es que la estructura le dé cabida a hombres y a mujeres y que nos preocupemos porque esto tenga calidad y tenga eficiencia y tenga un poder de transformación, ¿no? Bueno, hablando acerca de los proyectos que se hacen, por ejemplo, el proyecto de, no sé, en los metros, que las mujeres vayan hasta el frente y los hombres pues, en medio o atrás, ¿no? Viajemos seguras. Exacto. Entonces, en vez de enseñar a los hombres a respetar a las mujeres, excluir a la mujer o bueno, hacerla aparte. 3 vagones solamente. También es como hacer como como algo exclusivo, ¿no? O sea, y también los hombres, ¿por qué? O sea, lo que quieren es equidad de género y de alguna forma estás excluyendo, estás poniendo niñas y niños, ¿no? Entonces yo creo que también es un problema porque, bueno, pero que el gobierno no quiere tanto como erradicar, poner equidad de género, sino encontrar una solución rápida y decir así pues ya no va a haber tantas víctimas, ¿no? Pero o sea, no hay una equidad, es solamente... ¿Qué estamos transformando? Sí, esa es la pregunta. Cuando se lanzó el programa, yo estaba trabajando en la Procuraduría, en el área de atención a víctimas del delito. Entonces fue muy divertido el debate porque justo lo que tú decías, ¿no? Y entonces decíamos, ¿cuántos vagones? y de pronto la verdad es que yo fui de una de las que votó muy en contra, ¿no? Porque decía que no transformaba. El día que me subí más seguido al metro dije, qué padre que hicimos eso. Es decir, es que la verdad es impresionante, ¿no? Es decir, en el momento que lo usa, cómo se vive también. Pero, y la pregunta acá esta vez cuando lo que dices es decir, a las mujeres nos está permitiendo viajar más seguras, pues solamente a las que se hacen chicharrón en los 3 vagones del metro, ¿no? Pero si tú te sales de la superprotección de la línea dorada, entonces, ya que tanto viajamos seguras, pues no importa, porque la cuestión cultural y la violencia callejera, pues sigue siendo un tema súper permitido, ¿no? Y cuando oyes al funcionario encargado del programa o a algunas funcionarias haciendo chistes misóginos, etcétera, se asocia como, ¿no? Porque al final, y perdón lo jurídico, pero ni modo, pero Violeta escogió un abogado. La Convención de Belén do Pará y la Convención contra la Discriminación hacia las Mujeres, lo que dice es que tiene que ser medidas de carácter temporal porque van a transformar la cultura.
porque van a propiciar un cambio cultural. ¿Cuánto tiempo usaremos 3 vagones? Al ritmo que vamos, los hombres entenderán que la violencia contra las mujeres está prohibida y que ese chistosito o el comentario o el tocamiento es un acto de violencia. No lo logramos transformar porque tampoco ha sido un mensaje claro y contundente. Sí, ahí tampoco hemos trabajado por una transformación cultural. ¿Y en qué momento empezamos a decirle a los chavos y a las chavas que ese chistecito que acostumbramos mucho acá, o los comentarios, ¿no? Yo tengo una amiga que, bueno, trabajamos mucho con un compañero colombiano, ¿no? Ya saben, bueno, no sé, mi impresión, sin afán de poner etiquetas, es que son como mucho más, ¿no? Hostigadores. Entonces le decía a mi amiga, bueno, ¿a ti cómo te enseñaron a ser tan hostigador, carajo, no? Desde chiquito te detectaban, la mamita te decía cómo joder a las mujeres, o qué pasó contigo, ¿no? Y decía, es cierto, es decir, cómo fuimos construyendo estos hombres que necesitan a fuerza, ¿no? Cada vez que pasa una mujer hacer algún comentario obsceno para sentirse hombres. Cómo deconstruimos esta cultura donde ese ejercicio de poder se les hace necesario, ¿no? Y vamos desmontando también nuestros imaginarios sociales, porque en la medida en que también las mujeres, me ha tocado el trabajo mucho dando cursos, ¿no? Tanto a ministerios públicos como a público abierto. Recientemente en Campeche he estado trabajando también con temas de violencia sexual, con jóvenes, con una organización de jóvenes. Pero el tema siempre cuando toco este punto, la discusión se hace con las mujeres, se hace la discusión en decir, pero a ver, a mí no me molesta que me digan cosas en la cara. No, de verdad. Entonces empiezan ellas a decir, ¿no? Y a ti, ay, qué sangrona, ¿no? Entonces, oye, espera un ratito, no es solo lo que, hasta dónde te gusta y cómo te gusta que te lo digan. El tema es, ¿hay derecho o no? ¿Y por qué nuestro ejercicio de ciudadanía? ¿Y por qué las mujeres, para salir y ejercer un derecho de usar el espacio público, tenemos que estar condicionadas a no vestirnos de determinada manera, a no quedarnos de ver en determinado lugar, en determinada hora? Cuando mataron a las mujeres en Ciudad Juárez y todo el tema de feminicidio, que me tocaba trabajar con ellas como abogada, la pregunta todo el tiempo era, pero a ver, ¿qué hacían a esas horas? ¿Y por qué salieron? ¿No? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y lo primero que le decían a sus mamás es, a ver señora, ¿usted las cuida mucho? Pues es que por eso no les da chance, ¿no? Y a las que decían, no, siempre sale, pues ¿por qué no la cuida, señora? No había remedio. Pero lo cierto es que esta ciudadanía de las mujeres tiene que estar condicionada a ciertos espacios, ciertas formas. Y ahí es donde está la pregunta, es decir, ¿qué proyecto de gobierno? Y a lo mejor aquí, para cerrar un poco más en lo que la maestra Abril nos pone en la mesa, es ¿desde qué lado le construimos? Y pensando en concreto, Viajemos Seguras puede ser una posibilidad real de transformación de ciudadanía, o lo hacemos desde la sociedad civil, o lo hacemos en nuestro ejercicio común de estudiantes usuarias de un sistema público y de esta calle que nos y en este espacio público donde nos tenemos que mover y que tenemos que decir que somos ciudadanas de primera, igual que ellas y ellos, y que en ese sentido necesitamos la seguridad y queremos una seguridad igualitaria, ¿no? Y que también queremos que se sancionen los actos de violencia sexual y violencia callejera. Es un tema en que no hemos trabajado mucho, ¿no? Y la pregunta es ahí, ¿cómo nos vemos? ¿Cuál es la más fácil, no? ¿Cómo institucionalizamos o cómo generamos instituciones que respondan al respeto de la ciudadanía plena? Yo creo que por ahí está el debate. Bueno, también, y también retomando algo que estuvo hablando en las conferencias pasadas, era pues que obviamente no podemos estar esperando que las reformas públicas pues, nos den como las alternativas para hacer esto, ¿no? Obviamente esto lo tenemos que hacer individualmente, o sea, cada quien tiene que darse cuenta y en serio interiorizarlo y decir, o sea, realmente yo qué estoy haciendo para que esto salga real, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para que realmente haya como una sociedad equitativa, no igualitaria, sino equitativa entre todos, o sea, que realmente haya como un respeto y que en serio lo comentemos? Algo que también decían en conferencias anteriores, que en serio sí las toca mucho, es que todos somos cómplices, o sea, vemos que las
pero sí también darse cuenta de que no podemos ser cómplices y simplemente estar viendo y no hacer nada. O sea, también es como esa idea de que, o sea, si estamos como dentro de una sociedad, digo, tendremos todos que cooperar entre todos y en serio decir, oye, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Déjala o no sé, o incluso poder como, por ejemplo, no recuerdo, creo que fue una amiga está platicando con mi mamá y le dijo que ella se dio cuenta que alguien estaba saltando en el metrobús y entonces que ella se bajó porque se dio cuenta, o sea, empiezas como a alarmar a todos, ¿no? Entonces ella se dio cuenta y como que agarró a 2 chicas y las sacó, ¿no? Dijo que las chicas pues le dijeron, ay, ¿qué les pasa? ¿No? Y que les explicó, no, pues que un tipo andaba con una navaja sacando cosas. Y entonces pues obviamente es como, digo, si puedes ayudar a alguien, pues está perfecto, ¿no? Pero entonces es como poder crear como ese círculo de ayuda entre todos y de verdad, o sea, en serio, como concientizarnos de que todos somos parte de una sociedad y que todos somos como vulnerables a ser discriminados, somos vulnerables incluso a repetir estos patrones, aunque no lo queramos, porque estamos dentro de este sistema patriarcal. Claro, pero a ver, es que es un poco, cuando se empezó el trabajo de masculinidades, la discusión, por ejemplo, los grupos que empezaban en aquel entonces, ya parezco abuelita, pero los primeros que empezaron a los de Coriac, ¿no? Entonces me acuerdo que los compañeros de Coriac decían que habían lanzado una primera campaña que se llamaba renunciando a la violencia, no, era hombres violentos, el programa se llamaba Hombres Violentos, nadie llegaba, ¿no? Entonces luego le pusieron hombres renunciando a su violencia, llegaron medianamente, luego pusieron otro que ganamos con cambiar, llegaron todos. Entonces el avance, digamos, hasta donde iba era la pregunta de cómo nos movemos, que perdimos en esta construcción, digamos, así tan dicotómica, y en donde esa diferencia, como decía, como señalaba Simone de Beauvoir y todo el mundo, esta diferencia es de interioridad, no es una diferencia en de que nos esté generando. En el marco de los trabajos de derechos y de construcción de ciudadanía, también fíjate, se ha avanzado un poco, ahorita que estabas reflexionando esto, en el tema de la definición incluso de lo que es equidad y igualdad. El comité CEDAW ha señalado al gobierno mexicano que empecemos a utilizar el término de igualdad sustantiva y lo cambiemos por, que en lugar de estar hablando de equidad, lo cambiemos por igualdad sustantiva. Lo que queremos alcanzar es la igualdad de la ciudadanía plena mediante la equidad, pero no queremos la equidad, queremos la igualdad sustantiva. En este sentido, lo que decía es, ¿qué tanto me puedo pensar en esta reflexión común de lo que qué puedo hacer yo para la transformación? Lo que ustedes están haciendo acá es, en esta reflexión, desde lo que ustedes escriban, desde lo que ustedes trabajen en sus propios ejercicios que tienen acá en la escuela, o en los artículos, o su ejercicio en la vida pública. Yo creo que esta reflexión y la invitación que nos hacía Violeta, al decir, lo primero que tenemos es cuestionarme. Yo me estoy colocando también dentro de este sistema patriarcal, yo estoy acomodada y finalmente a mí no me llega tanto, total no uso el metro, ¿no? Entonces, pues también, ya que tanto voy a estar peleando por viajemos seguras, y total me voy mejor en mi carro, ¿no? O busco la ecobici. Pero el asunto es que no estamos como logrando el desmontar un aparato gubernamental que sí está muy complicado, y que empieza desde nuestro salón de clases, desde la institución, escuela. Y si ustedes aquí también tienen un nivel de participación muy interesante. Estando en la SEP, les decía, estuvimos trabajando mucho violencia docente, y entonces uno se sorprende del nivel de violencia que se da en los espacios académicos, donde se supone que el ejercicio de transformación tiene que ser otro. Y el conflicto es igualito, ¿sí o no? ¿De cuántas veces ustedes han logrado denunciar a un profesor, profesora que sea violento, descalificador, ¿no? Contra ustedes? Eso tampoco lo hacemos comúnmente y cuesta un chorro que se haga. No solo por el tema del bullying, sino el tema, es decir, la violencia entre los alumnos y alumnas es también una cuestión cultural, pero lo que pasa también es de dónde lo hacemos, desde cómo ejercemos nuestra ciudadanía.
Entonces decimos, no, puta, si se enoja la maestra o el maestro, mira, yo me quito de bronca, mejor que me pase, luego el siguiente semestre a ver ahí quién se la rifa, ¿no? Y pues total, si termina violando a alguien, pues qué pena. Aunque ustedes, todo el mundo, cuando nos ha tocado comentar casos de esos, es impresionante, porque todo el mundo te dice, sí, era un maestro muy morboso, todo el mundo o sea, sí es cierto, ¿cómo te incomodaba en sus clases? Y luego sus comentarios tan fuera de lugar, y guácala, sí, ¿qué? Pero ¿qué hicimos? O sea, ¿qué hicimos como grupo? ¿Qué hicimos como ciudadanas y ciudadanos a decir, yo no quiero este tipo de conductas, ¿no? Y una universidad no puede tener un tipo de profesores, profesoras que tengan esa mentalidad, que además estén enseñando a otro, a otra. Sí, creo que ahí el reto es grande, pero pasa por un ejercicio de ciudadanía. Lo que comentaba Violeta al final, en los pocos pros que tuvimos en la institución, no es cierto, yo creo que sí hay más. Pero bueno, las cosas padres que tuvimos trabajando en la institución fue llevar estos casos. Uno de ellos eran 9 muchachitas en Chihuahua que denunciaban a un profesor que les miraba las piernas y que hacía algunos tocamientos y comentarios de toda índole. Ustedes ya se imaginan de qué personaje hablamos, ¿no? Cada quien conoce alguno de estos. Entonces, me decía la directora cuando llegaba a la oficina, y yo le daba toda mi lista, tiene que iniciar un acta de hechos, ¿no? Entonces me decía siempre al final, ay, licenciada, le estaremos exagerando. Entonces, ¿hay que cambiarlo? Yo, sí, ¿no? Y entonces hay que suspenderlo, sí, ¿no? Entonces es una medida que tiene que verla, ¿no? Y entonces me decía, siempre que se diga, licenciada, estaremos exagerando. Y yo le decía, no, si quieren nos esperamos a que las viole. Para que tenga sentido trascendental, ¿no? Porque esto de que las toque y las esté maltratando sistemáticamente no es trascendental. Pero lo cierto, lo que le preocupaba a la maestra, me parece que es lo mismo que plantea aquí Violeta, cómo se va a echar el numerito de pelearse frente a la institución por un tema de solo las niñas. A estas sujetas inferiores, que son las alumnas, que son dignas de sospecha, dijo un profesor una vez haciendo los lineamientos, me dijo, es que usted tiene que tener en cuenta que hay alumnos muy malos, perversos, que quieren acabar con la carrera académica de los honorables profesores. Y usted tiene que saber que a estas niñas hay que investigarlas. ¿Qué tal si las muchachitas andan reprobando por burlas? ¿No? Entonces el pobre profesor, pues ¿cómo creen, maestra? Así no son las cosas, muchachos. ¿No? Entonces el asunto es que, fíjate todo lo que ponemos en juego ante una situación como esta. Si dijéramos, son 5 chavos que están siendo extorsionados por la delincuencia organizada, nadie nos pregunta, oye, ¿esos chavos son buenos alumnos? ¿Sabes si esos chavos pasaron las materias? Nadie me va a preguntar eso, nadie. Al contrario, oye, que traigan aquí esos pobres muchachitos que andan denunciando semejante caso de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque la violencia comunitaria, esa violencia del narcotráfico, sí pasa por un problema preocupante para una sociedad patriarcal. La violencia contra las mujeres y la violencia de género es de segundo nivel. O sea, sí las están matando, dijo el obispo de Ciudad de Chihuahua. Las están matando, pero son sus esposos. Bueno. Nos quitamos la preocupación, ¿qué importa? Son sus esposos, ¿no? Es esta manera como deconstruimos un andamiaje que ha ido permitiendo tratar a unos como segundo, como dos, y a otros como primero, ¿no? Y a partir de eso construimos condiciones igualitarias. Y el reto, para empezar, por la pregunta que te hacías, y ahí la dejo, es cómo empezamos a construir una sociedad igualitaria en nuestros espacios escolares, en nuestras reflexiones, en nuestras instituciones académicas. Y hoy la UNAM pues también tiene su tarea pendiente, ¿no? Con el caso que sí es el famoso nuestro rector, ¿no? Y otros más, ese porque salió, de los que no han salido, ¿cuántos más? ¿No? Pues algo más, chicos. Sí, bueno, sí, pensando como en esta parte, ¿no? Que todos estamos muy acostumbrados a que todo venga desde arriba y que pues si no hay políticas públicas, el cambio no se va a dar. Bueno, pues hemos visto varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la ley de mujeres de acceso libre de violencia o todo esto, no ha cambiado realmente las cosas de fondo, ¿no? O sea, existen leyes, existen o sea, muchas otras políticas públicas, programas, que realmente no han dado cambios sustanciales, ¿no? Entonces,
esperarlo, pues como que no, creo que no es la vía, ¿no? Y por otro lado, yo creo que este cambio también está mucho en las mujeres que hemos llegado a esta reflexión feminista. Inicia individualmente, pero bueno, después armamos colectivos, que eso es lo que nos hace como más fuertes. Yo creo mucho más en la justicia social que institucional, porque, bueno, pues sí, no solo estadísticas, ¿no? Los casos que conoces día a día, que si tú vas y denuncias violencia o una violación o X cosas, o sea, te ponen 1000 trabas, bla, bla, bla. Entonces, y también en la UNAM ocurre mucha violencia, ¿no? Entonces, creo que ninguna institución, en ningún lugar de este país está como a salvo. Y pues sí, solo es eso, ¿no? No esperar como... Digo, es importante, ¿no? Es importante que existan políticas públicas para las mujeres y leyes, o sea, no como... Tampoco lo descarto, pero sí ver que es un proceso muy lento, que cuando se instauran tienen todavía como muchos problemas para que se lleven a cabo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque quien lo ejerce son hombres, porque siempre dudan de ti como mujer, porque, o sea, mil cosas. Sí. Y yo creo, fíjate, el tema era, en esta reflexión es también cómo nos posicionamos, tanto hombres y mujeres, y hombres pensando en los que tenemos aquí, que tenemos como una visión distinta de las relaciones, ¿no? Tanto de poder como personales. Un día platicando con una chica que le estábamos dando asesoría, me decía, si quieres denunciar está chido, es tu derecho, si no quieres denunciar también está bien, pero vívelo como un derecho. O sea, vívelo porque es tu decisión y no por un temor, ¿no? A ejercerlo, ¿no? Efectivamente el panorama no está fácil, ¿no? Pero fíjate, pensando propiamente en lo de Yaquiri, lo que hizo fuerte a Yaquiri fueron las redes sociales y la protesta colectiva. Y la otra cosa que también estuvo súper chida, me parece como un ejercicio muy padre y impulsado desde espacios de las chavas, fue la marcha de las putas, ¿no? ¿Qué tal el movimiento? Estuvo súper padre. Y cuando uno piensa, fueron 4 chavas, ¿no? ¿Cuántas eran? 4 o 5. Que empezaron a subir esto a las redes sociales y se hizo un movimiento súper padre. Y creo que eso es lo que va desestabilizando, pero un poco es esto, es decir, como con qué me quedo. Yo no sé exactamente si tiene que ver con un activismo social solamente, pero creo que tiene que ver con un ejercicio y un principio de posicionarnos frente a nuestras propias convicciones de vida. Y frente a eso, el seguirnos buscando y moviendo. Indudablemente, como decía Violeta, por algo están ustedes aquí, ¿no? Y bueno, no tenemos el auditorio lleno, pero sí sé que lo tenemos con calidad. Entonces, en ese sentido, creo que ese es el reto, ¿no? Es decir, ¿cómo seguimos pensando, repensándonos, posicionándonos para transformar esto? Porque también se trata justo esto, de decir y de acomodarnos desde un ejercicio de verdad, perdón, pero soy jurídica, desde un ejercicio de derechos y de ciudadanía y de reconocimiento de nuestra identidad. En la tarea cotidiana que tengamos, ¿no? En nuestro rol que tengamos, pero que tenemos que ser también como muy contundentes con eso. Nos pasó que dentro de las instituciones, me parece que también es cierto cuando nos abren un hueco y nos pintan un espacio chiquitito de ok, aquí está la Dirección de Igualdad de Género, y lo que sí me tocó ver es que la directora trabaja día y noche, o sea, también esta locura porque tenemos que demostrarle al mundo que somos muy buenas. Entonces no importa que nos quedemos sin dormir y salimos a las 2 de la mañana. Esto es como karma, casi todos mis jefas han salido de... Las únicas en la oficina y éramos nosotras, ¿no? Pero trabajar, y cuando te das cuenta que te están dando permiso de pasar 1 milímetro, porque esto tiene que pasar por el señor secretario. Entonces el señor secretario no aprobó el proyecto después de trabajar horas y horas y horas. Porque estos proyectos no, otros sí. Porque esto no se cuantifica como se tiene que cuantificar. Entonces, aquí es donde, sí, la institución nos da un marco, pero también creemos que desde el espacio de la sociedad civil tenemos que pedir cosas que tengan que ver con un ejercicio pleno de ciudadanía, con un ejercicio pleno de podernos posicionar como personas íntegras, completas, con derechos completos, para transformar el espacio en el que estemos. Ya no pensemos todo el país, pero en el que estamos, ¿no? Si hoy es la Facultad de Psicología, es la Facultad de Psicología
¿Qué cosas podemos hacer también desde acá con todas estas iniciativas de transformación y que tengan que ver con reposicionar una ciudadanía plena de las mujeres, ¿no? Y por supuesto, en donde los hombres tienen cabida, aquellos hombres que creen en la igualdad sustantiva, ¿no? No es que estemos rechazando y matemos a todos los que no sean mujeres, sino, esa es otra de las temas, que ha sido como importante decirlo, por aquello de la preocupación, no es que los queramos afuera todos, al contrario, los queremos adentro, pero adentro con esta visión. Los que no, pues que empiecen su proceso personal, pero mejor que no llegue. Es decir, si tienes un jefe o alguien encargado de un programa de diversidad, pero que sigue pensando que solamente es para ellos, pues no ayuda. O sea, mejor que dejarlos que sigan su proceso, que se sumen a aquellos que estén pensando diferente, ¿no? Para poder reconstruir y construir lo que nos toca tener en una ciudadanía plena. Entonces, pues, ya son las 5 y ya las vi angustiadas. Entonces, no sé si hay algo más. Disculpe, después de todas estas... Si no nos oye Violeta y entonces verás cómo nos regañan. No. Ya está, listo. Disculpe, después de todas estas cosas como que alentadoras, pero a la vez desalentadoras, porque es así como de que, no, sí, se va a lograr el cambio, no sé qué. Ah, pero ¿qué crees? Esto no funcionó. Ah, pero ¿qué crees? Esto no se puede hacer. Ah, pero ¿qué crees? Resulta que esa ley de igualdad no es para hacernos no fue tan iguales. ¿Hay alguna gotita de esperanza o algo así de que tú está haciendo algo o algo así? Sí, tú eres la esperanza. Tú, yo, todas y todas los que estamos aquí. No, yo creo que el tema es que tenemos que caminar con certezas, ¿no? Y también creo que la ventaja de ustedes es que están andando sobre un camino que empezamos a construir otras y que a golpe de madrazos, que a golpe de todos los obstáculos aprendimos a cambiarlo. Es decir, nos dimos cuenta, no era por ahí. Cuando hubieras visto a la gente, Manu Mitchell fue una de las primeras con el tema de Viajemos Seguras, ¿no? Tendrían que haber visto aquellos debates de toda la tarde, a punta de discusión con el encargado del metro, ¿no? Con el área encargada de seguridad pública, con el área encargada, o sea, con la Procuraduría íbamos 3 áreas, ¿no? Entonces eran debates a morir, hasta que salió el programa. Y lo cierto que, pues ya Manu decía, ahí está, redujeron las cifras de violencia sexual en el metro, se han reducido las cifras. Es un indicador interesante, pero que no sé, ¿no? También decimos, ajá, sí, pero eso iba acompañado de un programa de transformación y anuncios en el metro permanentes, ¿no? Y eso sí se nos olvidó, ¿no? O no salió porque ese presupuesto no salía, porque entonces no sé qué. No, ya como se preguntan las historias. Pero la esperanza eres tú y son todas, y somos todas, y todos los que estamos aquí, cuando tengamos la intención. Y así de incongruente y loco suena, no es bipolaridad, es neta. Es decir, así es la vida, es decir, hay cosas que sí han funcionado y que tenemos que treparnos en eso que ha funcionado y tenemos también que mirar los errores para no repetirlos. Entonces la noticia es no se repitan los errores. Ustedes acá tienen que construir desde el espacio en el que estás, con tu hoy, con tu entorno, contigo misma. Cuando uno se reflexiona a sí misma también cómo reproducimos la discriminación, ¿no? Entonces también dices, ay, pues tengo que transformar también yo mi propio proceso. Decía Marcela Lagarde que traíamos metido todo este tema de la culpa de las mujeres, la tenemos en la médula de los huesos, ¿no? Entonces así que yo siempre que les pregunto esto les digo cuando doy cursos en magistrados, jueces, así, que también me ha tocado, que te hacen aquellos en su ponte, ¿no? De no, a ver, todo es igual, uno tiene que ser muy objetivo frente a la ley, Y siempre hago la pregunta de, a ver, ¿qué mamá magistrada no se sintió culpable porque no llegó al festival el 10 de mayo? Entonces más de una levanta la mano. Entonces les preguntas, ¿qué papá se ha sentido chincha porque no ha ido al curso de, ¿verdad? ¿O no ha participado en el Día del Padre? No se levantan las manos.
hay cosas como estas, es decir, como nos tenemos que aprender a tocar a nosotras mismas en esta culpa que nos las metieron en la médula de los huesos y empezamos a transformarlas. Y que esperamos que Aitana, la niña de Violeta y otras más, y ustedes mismas vivan desde otros lados. Eso que nuestras abuelas quisieron, se los metieron a ellas también en los huesos. Y entonces vamos siendo las herederas de esos decretos tan pesados que nos tenemos que ir liberando para transformarlo cuando nos toca decírselos a nuestras hijas, sobrinas, nietas, hermanas, ¿no? Alumnas. ¿No? Es bipolaridad, es sentido de igualdad y sentido de realidad para que sigamos caminando juntas en un cambio profundo, estructural, ¿no? Muy bien, no sé. Sí, bueno, mi pregunta va muy enfocada ahorita a eso que estás tocando. Muchas de las políticas que salen van muy enfocadas a cosas como muy tangibles, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta subjetividad que lo podemos ver desde aquí, ¿no? O sea, si una chica se embaraza en la universidad, es muy difícil que lo termine. Y si un hombre sucede que su pareja quede embarazada, ni siquiera se va a preguntar salir de estudiar y él tiene que terminarlo, ¿no? Cuando empiezan a trabajar, si una mujer queda embarazada, es mucho más fácil que ella se sienta culpable de seguir trabajando a que un hombre lo haga. Entonces, ahí cómo podríamos, no sé si ustedes tienen como algún tipo de recomendación de qué cosas se puede hacer tanto a nivel individual o aún todavía un poco más grande, para poder atacar este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que a nivel tangible a veces se pueden ver cambios como mucho más rápidos y demás, pero a nivel subjetivo es mucho más lento. Entonces, ¿qué tipo de cosas se podrían llegar a hacer o a implementar como para hacer este tipo de cambios? Pues mira, para decirle algo, se ha avanzado mucho. CEPAL y ONU Mujeres está ahorita lanzando, bueno, ya no están lanzando ahorita, ya tenemos un rato en México siendo evaluadas con eso que llamamos indicadores de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiéndole, o sea, se está pidiendo a los gobiernos es que entreguen transformaciones reales. El número total de mujeres víctimas de violencia atendidas no representa realmente un cambio cultural ni un cambio de servicio, lo que decía Violeta, es decir, ¿cuál es el indicador para condiciones de acceso justo, ¿no? A la violencia, del acceso a la justicia? Hemos trabajado como con muchos temas, por lo menos en mi chamba, que es lo que hago más como abogada, de indicadores de desarrollo de justicia, ¿no? Acceso a la justicia para mujeres. Se ha trabajado un poco más por estas cuestiones de que tengan que ver con calidad y con indicadores de calidad y indicadores cualitativos, ¿no? Y tiene que haber pues, procesos de investigación. Estaría súper chido que lanzaran una con las chavas de la UNAM. Dos ejemplos nada más. El tema cuando empezamos, están las becas para mujeres, para estudiantes embarazadas, ¿no? Entonces, se sabe que el mayor número de chicas embarazadas es en la secundaria media superior, en las prepas, ¿no? Bachiller y tal. El día que estábamos en la subsecretaría de media superior, una persona de ahí, cuyo nombre no voy a decir, pero uno de los directivos, de gente cercana, el subsecretario, etcétera, decía, pero es que a mí ese programa, yo sí les quiero decir de una vez, ¿no? Nos decía a mi directora, a todas las que íbamos del área de género, esos programas son nefastos, porque lo que están haciendo es premiar a esas chavitas locas que se embarazan, ¿no? Ya están, yo decía, pues así se embarazaron porque el Espíritu Santo es un promiscuo, ¿no? ¿Qué pasa con los chavos y chavas frente al ejercicio de la sexualidad? ¿Qué les estamos diciendo a chavos y a chavas frente al ejercicio de su responsabilidad y de su sexualidad? Y decíamos, porque hay otro programa que nos impulsó mucho en universidades, ya es a nivel superior, de poner guarderías para mujeres embarazadas, estudiantes embarazadas, ¿no? Y con hijos. Existió un proyecto súper chiquito en la escuela de institutos tecnológicos, según nos contaban, hasta donde nosotros conocimos, muy pocos, pero existía la obligación y el presupuesto, había un presupuesto que no lo dejaron tener un semestre porque el presupuesto no se podía usar para esas cosas, ¿no? Porque estaba etiquetado, porque las condiciones, lo que tú quieras, ¿no? Pero no es que sean subjetivos, lo que estamos viendo son cuestiones ciertas y habría que tener la habilidad de desarrollar estos tipos de indicadores para confrontar los cualitativos, los cualitativos, es decir, los cuantitativos que van a dar numeritos que no siempre representan una transformación cultural. Si queremos hacer una transformación cultural, desarrollemos indicadores que nos permitan evaluar este cambio cultural. Desarrollemos un indicador que nos diga, más allá de que disminuyeron las víctimas de violencia sexual en el metro,
¿qué más hemos transformado, no? ¿Qué otro indicador vamos a tener para saber que hoy en las mujeres se está disminuyendo la violencia callejera, ¿no? Es decir, ¿qué otro tipo de cosas estamos haciendo? El tema de la educación sexual es un tema, me parece, de los prioritarios que no hemos colocado en la agenda de la Secretaría de Educación y difícilmente de las universidades con cierta persistencia, digamos, con mucha claridad y con capacidad para hacer este tipo de educación sexual. Todavía está lleno de mitos, a pesar de que estemos trabajando en temas de diversidad cultural, en temas de respeto a las poblaciones del tipo gay, etcétera, pero el tema de educación sexual sigue siendo súper cañón, ¿no? Los libros de texto, todo este tipo de cosas siguen siendo muy marcadas con estereotipos y con conductas que siguen generando una violencia sexual permanente por la descalificación hacia el otro, ¿no? Entonces creo que hay una chamba interesante, muy interesante en la que se puede trabajar, ¿no? Muy duro. Y también el otro ejemplo que te tenía es que en el INVAL se están entregando los que estábamos en el trabajo de los proyectos, ¿no? Entonces en el INVAL un tema que quería trabajar era apoyar a los alumnos de artísticas de ballet que sufrían mucha discriminación por parte de su familia, mucha violencia, y no se podía, porque si estaba dirigido a hombres, etcétera. Es decir, hay cierto tipo de cosas que uno dice, a ver, dame tantito, eso es un principio de congruencia, ¿no? Si realmente queremos alcanzar la igualdad, tenemos que pensar en la violencia en cualquiera de las manifestaciones, porque también es violencia de género. La que sufren los chavos, estudiantes de ballet, pues es indudablemente una violencia de género, ¿no? Entonces ahí era también como otro tema importante, ¿no? Entonces, creo que tenemos que desarrollar como muchas habilidades. La institución nos da para muy poco, porque está centrada en esta cultura y no propicia una institución en sí misma. Si no hay una transformación estructural, no va a propiciar un cambio profundo. Y creo que ahí es donde, ¿de dónde hacemos este cambio cultural? Y esa es la discusión que traíamos Violeta y yo cuando hacía y entonces nos cambiamos unas cosas, unos comentarios. El tema es este cambio estructural puede salir desde la sociedad civil, y decía Violeta, lo que termina diciéndonos acá, esta invitación es desde nuestra revisión y nuestro ejercicio de ciudadanía, ¿no? Y eso creo que es el asunto. No sé, estamos ya todo el tiempo, tenemos otro más. Muchas gracias, licenciada, por su sabiduría. Gracias. Gracias. Pues yo le quiero alentar aquí a la compañera que tiene duda, no tiene esperanza. Bueno, ya la tenía, Les quiero platicar mi experiencia que estos últimos días que he venido en metro, increíblemente no me han toqueado. ¿Subiste los 3 vagones respecto? Sí, por cuestiones de que se llena horrible el lado de las damas, pues me he ido del lado de los caballeros y pues sí me sorprendí, ¿no? Porque, o sea, de verdad, yo hasta desayuno, ¿no? No me puso mi pantalón. Sí me sorprendí, la verdad, me sorprendí porque, de hecho, hasta entre ellos me cuidaban. Entre los hombres de repente se veían la mano o el que estaba, de veras que yo estaba a la expectativa de qué pasaba, ¿no? Teníamos ese psicólogo, ¿verdad? Exacto. Entonces yo veía su comportamiento y a ver qué hacían y a ver a qué hora medio sentía para pues reclamar o... Yo te llaman a la respuesta de la compañía. Sí, entre ellos mismos se cuidaban las manos para que no me tocaran. Entonces, pues yo lo viví en carne propia, más bien en pompis propias. En cuerpo propio. En cuerpo propio, porque era, no pasó y yo siento que se ha servido bastante que las mujeres nos defendamos y que esté el feminismo y que se estén difundiendo este tipo de temas, porque los hombres ya se están dando cuenta que ya no somos sumisas, que ya no nos dejamos, que ya nos defendemos, que ya hablamos, o sea, que sentimos, que nos da coraje y pues le agradezco a estos temas, le agradezco a usted y qué bueno que está pasando y a la compañera que sí sirve y sí han habido grandes cambios y siento que van a haber más. Claro. Sí. Y otra cosa rápido. Aparte de ser estudiante, soy ama de casa, soy mamá,
tengo un pequeño de 3 años y una ocasión fuimos a comprarle ropita. El caso es que le quisimos comprar una camisa rosa. Era de niño, con botoncitos del lado de los niños y todo. Pero mi niño dice, no mamá, no, o sea, tiene 3 años. Dice, le digo, ¿por qué no? Es que es rosa. ¿Qué tiene que ser rosa? El rosa es de niñas. Yo así de ching, gracias maestra, ¿no? Por todo lo que he logrado y ahorita me lo cambió. Entonces, bueno, es una pregunta. ¿Cómo le hago con esta sociedad, ¿no? Para cambiar no sé, obvio no las puedo cambiar con una ratita, ¿no? O unos tips para educar a un niño y hacer un adulto responsable, un adulto educado, un adulto que no haga lo que estamos acostumbradas a ver, ¿no? Las mujeres. Unos tips que hago. ¿Por qué no vas con una psicóloga? Una psicóloga educativa. Sí, me parece que ese es el resto, es decir, transformar en medio de lo que funciona el sentido contrario, ¿no? Y que a pesar de eso, el proceso reflexivo tiene que ser permanente con ellas y con ellos también, ¿no? Una chica en un curso me platicaba, también igual que tú en Palpada, me decía, no, mi niña tiene 3 años y entonces su hermanito es más moreno que ella. Y si encima empieza a decirle, mira, es negro como tú, ¿no? Dice, tengo una hija racista y machista. Y tiene 3 años. Entonces, creo que por supuesto el tema es cómo sacamos esto de una reflexión conjunta y que además lo vamos haciendo ver a ellos y a ellas desde pequeñitas y pequeñitos a decirles, ojo con lo que estamos diciendo, porque te lo dijo, quién te lo dijo, ¿no? Y que juntas y juntos se nos echemos todos los cuentos del mundo que hay maravillosos, ¿no? Sobre las diferencias y que las diferencias nos dan riquezas. Y yo creo que mientras tú estés alerta, pues me contaba ella que fue a hablar con la maestra. Bueno, el curso era en Durango, ¿no? Entonces contaban todas que entonces la mandaban a que se tenía que, el día 15 de septiembre, tenían que cantar la canción, una que ni me acuerdo cómo se llama, porque era de allá de Durango. Y entonces me decía, fíjese esta canción, y yo, no conozco la canción. Y entonces me dijo, ay, ¿que no la oigo? No, nunca. Entonces cantaron la canción, pues así tiro la velita, ¿no? Y entonces fue con la maestra y dijo, maestra, por favor, no le enseñe esa canción a mi niña. Ya se fijó lo que está diciendo la canción. Entonces después que le llevó otra canción de la hormiga, quién sabe qué, con otro sentido, y la maestra le dijo, se la recibió y le pareció lindo, ¿no? Pues creo que también es algo que tenemos que empezar a hacer como mucho más activas en todos los espacios. Una mamá activista estaría chido. Voy a comentar cosas, no lo quería comentar, ¿no? Pero creo que se dieron cosas. Porque nos quedan 5 minutos. Para la mamá, ya estoy egresado de la carrera de psicología y una de las cosas que vi apenas fue en la carrera, en el último semestre, fue esta materia sobre sexualidad de género o sexualidad humana, no recuerdo muy bien, y me acabo de graduar. O sea que vamos bien. Realizamos un taller con papás, ¿no? Eso fue para terminar la calificación, para el final. Fue realizar un taller, pero no solamente fue con los papás, sino fue con los niños. Voy para el área educativa especial, en lo personal, pero trabajamos no solamente con los niños, ¿no? Se les enseña, así como yo, hombre, yo, mujer, puedo barrer, lavar, trapear, separar la ropa, también tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, no solamente los quehaceres del hogar, ya es como que cambiar todo esto, ¿no? Reestructurarlo, ¿no? No los quehaceres del hogar, no los quehaceres de mecánica, de tales carreras y todo eso, son para hombres y para mujeres, todo es para todos, ¿no? Creo que la única diferencia será la ropa interior y eso nos gusta también mucha risa, ¿no? Que una profesora nos decía. También lo del transporte, la separación de vagones, hace poco leí, soy activista pro derechos LGBT. Me dio mucha risa una noticia que el gobierno lanzó la separación, no, que ya aceptaban en los vagones de mujeres a las personas transvestis, transexuales y transgénero. Yo la verdad lo leí, he de ser sincero, me dolía el estómago solamente de reírme, porque si un hombre o una mujer se está vistiendo del otro sexo, es porque se está viviendo, se está sintiendo en ese sexo. Yo no le entendía en la cabeza del gobernador, hasta incluso de Mancera, aceptar eso, ¿no? Yo no me imaginaba ir de tacón, de peluca y minifalda y que no me dijeran, hey, tú no puedes pasar porque no eres mujer. Entonces, ahí yo podía decir, yo si traigo vestido o estoy vestido así,
o estoy lunes operado es porque yo soy mujer. No, nadie me puede decir eso. Entonces se vuelve como que le estampa del último vagón, tal. Lo del trabajo que se hizo de bailarines, también soy bailarista semiprofesional de danza folclórica. Nosotros en la carrera realizamos un taller vivencial sobre el estrés y ansiedad, ¿no? Sobre bailarines, y no solamente bailarines de folclore, lo incrementamos con bailarines de clásico, contemporáneo, folclore. Entonces, con la compañera que no tiene esperanza, pero sabemos que lo tiene. Pero que sí la tiene, que ya se lo vimos en los ojos. Es uno como, no solamente como psicólogo, sino uno como individuo social, porque al fin y al cabo toda área social es ver en qué puedo yo ayudar, ver en qué puedo reestructurar y puedo modificarlo. Sabemos que no vamos con una varita mágica, vamos a con un y vamos a modificar todo, no, o sea, todo es un proceso y todo proceso puede ser rápido, puede ser lento. Pero el caso es llevarlo poco a poco para que así mismo se pueda llevar a cabo. Y lo de tu niño, créeme que tengo una sobrina postiza que igual no le gusta jugar con las Barbies porque dice que son de niñas. Entonces yo le dije, bueno, entonces ¿a qué jugamos? A la avalancha, jugamos a la avalancha. Y entonces también no es decirle, no, estos juegos son de niños, te vas a hacer machorra, porque es lo que decían las tías, ¿no? Dije, no, o sea, yo veo una avalancha y es para un niño con una niña, ¿no? Veo una muñeca, también he jugado con muñecas con los niños. Y tampoco voy a decirle a las niñas, ay no, porque son muñecas, yo no voy a jugar a eso. Entonces, ser incluyente, y también como lo comentaba una doctora, no recuerdo su nombre porque me sacaron con estampita, es tener este vocabulario incluyente, ¿no? No solamente de nosotros quiénes. Las y los compañeros, las y los ingenieros. Entonces, es como también, me está costando también, porque es de nosotros, pero decir las y los modifica mucho y ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso es como que me aporta. Muchas gracias. No, mucho que hacer, ¿no? Y la identidad, el lenguaje, ¿no? Que siempre nos ven así como siempre le gusta gastar más saliva, ¿no? O ahorita en esta administración está como muy castigado hablar de todos y todas porque es el lenguaje de Fox. Fíjense, cómo te ven etiquetado, ¿no? Entonces está prohibido en la administración poner todos y todas, entonces estamos buscando todo el tiempo el lenguaje, pues no sexista, pero impersonal, un poco neutro, ¿no? El lenguaje neutro, y entonces las personas, ¿no? Que nos integramos en procesos, etcétera. Entonces, las y los docentes, pero entonces el profesorado, el personal docente. Sí, pero creo que es un ejercicio interesante porque nos va haciendo rebobinar los cambios. Y tu niña segurísimo aprender a hablar cosas distintas, como la niña de Violeta y el niño de Violeta, que les mandamos un beso. Ok, no sé si hay algo más. Si no, pues bueno, igual les agradezco mucho su participación y esperamos que puedan seguir aportando cosas más. Bueno, primero que nada le agradecemos a la licenciada Carolina que haya asistido en representación de la maestra Violeta. Antes de hacer la entrega de sus reconocimientos, quisiera hacer una acotación. Yo sé que el panorama que tenemos a veces es desalentador y que a veces podemos salir muy motivados de acá y de repente llegamos a la calle o a la casa o con nuestra pareja o con nuestros amigos y amigas y de repente se nos vienen los castillos, ¿no? Pero el chiste es no declinar, ¿no? Hay una frase de utopía del maestro Galeano, bueno, que el maestro Galeano cita de un amigo suyo, director de cine, que dice que pues ¿para qué sirve la utopía, no? O sea, parece que no tuviera ninguna funcionalidad. Cuando yo veo y pienso en la utopía, yo camino hacia ella y recorro 10 pasos. Y la utopía se recorre 10 pasos, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Entonces, lo que el director de cine, amigo de Galeano, menciona es que para eso sirve, para caminar, ¿no? Entonces, no dejemos de caminar, de avanzar, de cuestionarnos, como decía la licenciada Adriana, de ser autocríticos, porque eso es creo que nuestro pan de cada día y es un problema porque nos resulta doloroso aceptar que somos patriarcales por haber sido construidos y socializados en esta sociedad, ¿no? Pero la autocrítica, que es un ejercicio bastante feminista, ¿no? Nos ayuda a reconocernos y que las feministas y los hombres feministas
se adopten y sigamos adoptando este ejercicio de autocrítica, ¿no? Entonces es invitarlos que si ya iniciaron este camino, que no declinen ni a la primera ni a la segunda, y nunca. ¿Por qué? Porque sobre todo por eso que nos decía la licenciada Carmona, porque no estamos solas y no estamos solos, porque todos los que estamos aquí presentes por algo estamos, porque nos estamos cuestionando, ¿no? Bueno, ahora sí, le hago entrega de su constancia como ponente a la doctora y les pido un fuerte aplauso.